Siempre queremos tener en mente, al estudiar evidencias cristianas históricas, que la proposición de nuestro curso es que hay una gran abundancia de evidencia de fuentes históricas, la cual es adecuada para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios y la Biblia la palabra de Dios. Y eso es cierto. Hay abundancia de evidencia a la mano, la cual viene del Nuevo Testamento histórico de que Jesús es todo lo que decía ser. Ya hemos visto que Jesús caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, sanó a los enfermos, resucitó a los enfermos. Pero hay otro evento que tuvo lugar, la señal suprema del cristianismo, aparte de la cual el cristianismo se derrumbaría. Y esta es la resurrección de Cristo de los muertos. De esto argumentaré ahora. Si yo le puedo demostrar a usted que Cristo resucitó, y podemos, es un hecho en la historia, luego entonces las implicaciones de esa resurrección son que usted puede poner la mano izquierda sobre el libro de Génesis y puede poner la derecha en el libro de Apocalipsis y decir, yo creo todo lo que hay en este libro. Ahora, eso se debe a que la resurrección es la suprema señal de la naturaleza divina de Jesús. Y dentro de unas 2 lecciones, empezaremos a ver los argumentos de esa resurrección. Lo que queremos hacer ahora mismo es ver las implicaciones de la resurrección. ¿Qué implica si Cristo resucitó? Bueno, veamos ante todo lo que esto implicaría si Cristo no hubiera resucitado. Bueno, ya hemos visto que los documentos han registrado para nosotros las maravillosas obras que Jesús hizo. Pero, si Jesús no resucitó de los muertos, entonces no está aquí para hacerlas nuevamente. Ahora, Jesús caminó sobre el agua, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, pero si Cristo no resucitó, entonces no está aquí para resucitarnos de los muertos, y es por eso que el cristianismo se derrumbaría. Eso es lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 15 y versículo 17, cuando dijo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Obviamente eso es verdad. Así dijo en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso tuvo sentido para aquellas personas y para muchos hoy que sufren persecución por su fe en Cristo Jesús, por su fe en Él como el Hijo de Dios. Si Jesús no ha resucitado y no puede resucitarnos, y si somos creyentes en Cristo y confiamos en Él, que nos dará vida más allá de la tumba, si no fue resucitado y no puede hacerlo, hemos tirado la única vida que tenemos a la basura. Estas son las implicaciones si Cristo no ha resucitado. Pero ahora veamos algunas implicaciones con respecto a la afirmación de Jesús de ser el Mesías y su afirmación de ser el Hijo de Dios. La proposición de las Escrituras con respecto a Jesús es que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para ilustrarlo, Juan 20, 30, 31 registra estas afirmaciones. Pero cuando decimos que Jesús es el Cristo, ¿qué significa? La palabra Cristo es en realidad un término griego equivalente al término hebreo Mesías. Significa el ungido. Y en el Antiguo Testamento hay afirmaciones con respecto a que un Mesías, un libertador vendría, a quien Dios ungiría para ser el libertador de Israel. Cuando Jesús afirmó ser el Cristo, lo que dijo ser es el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Cristo también dijo ser el Hijo de Dios. Lo que esto significa es que estaba afirmando algo en relación a su naturaleza. Afirmó ser la deidad, divino, igual al Padre en su naturaleza. Ahora, estas dos afirmaciones constituyen los reclamos del Nuevo Testamento con respecto al Jesús histórico. Veamos ahora cómo es que la resurrección implica que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que es Dios mientras estuvo aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Si Cristo resucitó de los muertos, y así fue, entonces tiene que ser algo más que un mero hombre. Esa es la prueba suprema de que Él es confiable. Ahora, si Jesús es Dios y la resurrección demuestra que lo es, entonces es confiable. Usted puede confiar en Él. Ahora veamos las implicaciones de la resurrección con respecto a la afirmación de Cristo de que es el Mesías. En el libro de Mateo, capítulo 12, empezando con el versículo 38, los judíos vienen a Jesús y le piden una señal. Y Él les dice, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos pedían señal. Él les dio la señal de la resurrección de entre los muertos. Así que lo que dijo fue que el evento histórico de Jonás en el vientre del monstruo marino era una profecía histórica de la muerte, sepultura y resurrección. Esto demuestra que Jesús, entonces, es el Mesías de la profecía. De nuevo, en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22, hemos visto que Jesús limpió el templo. Y cuando terminó de hacerlo, los judíos vinieron a él y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y él inmediatamente dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan tuvo el cuidado de decir que oyó decir a Jesús decir que se refería al templo de su cuerpo. Y luego Juan registró en el versículo 22 que después de que Jesús fue resucitado de los muertos, sus discípulos recordaron que había hecho estas afirmaciones. Así que pedían señal, y Jesús señaló hacia la resurrección como prueba de que él era el Mesías de la profecía. Luego, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 44 hasta el 48, después del relato de su resurrección, Jesús habla a sus apóstoles y dice, estas palabras son las que os hablé cuando estaba con vosotros aún, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Ahora interpreta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y luego dice en el versículo 48, y vosotros, es decir, los apóstoles, sois testigos de estas cosas. Jesús dijo que las Escrituras del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías sería identificado mediante los eventos históricos de su crucifixión, su sepultura y su resurrección. En vista de que Jesús de Nazaret fue crucificado y sepultado y resucitado al 3er día, así como lo dicen las profecías del Antiguo Testamento, entonces él tiene que ser el Mesías de la profecía. Y luego dice que los apóstoles habían sido testigos oculares del cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Así que hemos visto las implicaciones de la resurrección concernientes al carácter mesiánico de Cristo. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4, Pablo hace una afirmación con respecto a la resurrección y la naturaleza divina de Jesús. Dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que las implicaciones de la resurrección concernientes a Cristo como Mesías, concernientes a Cristo como el Hijo de Dios, son conclusivas. Ahora consideremos las implicaciones de la resurrección con respecto a la confiabilidad de la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la lógica no es difícil de seguir. Si Jesús fue resucitado de los muertos, esa es prueba adecuada y suficiente de que es el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios es confiable. Usted puede confiar en que le dirá la verdad. Y si él avala el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, entonces no es solo cuestión de decidir si Cristo nos ha dicho la verdad o no. Si entonces Jesús avala las Escrituras del Antiguo Testamento como absolutamente confiables, históricamente, entonces tenemos la palabra de Dios mismo de que el Antiguo Testamento es confiable. Ahora veamos cómo es que si Cristo fue resucitado, eso prueba que es Dios, y cómo se refleja esto en las afirmaciones del Antiguo Testamento, que algunas personas dudan que sea la palabra de Dios. Como el libro de Éxodo, escrito por Moisés, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Muchos han dicho que estos libros no pertenecen a la palabra de Dios, que están llenos de mitos. Pero Cristo confió en ellos como totalmente confiables, así como que son la palabra de Dios. Ahora, ¿recuerda usted Mateo 22? Los saduceos vinieron a Cristo, ellos no creían en la resurrección, más bien los saduceos, e intentaron atrapar a Jesús en sus palabras, pero no pudieron. Así que Cristo empezó a hacerles algunas afirmaciones. En los versículos 31 al 32 dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús solo citó a Moisés en Éxodo 3 y versículo 16 y dijo, Dios dijo.
Ahora, si Cristo fue resucitado y lo fue, entonces es Dios. Él es totalmente confiable. Y él citó el libro de Éxodo que Moisés escribió y afirmó que Dios habló allí. Ahora, la pregunta aquí es, ¿confía usted en Cristo o no? Bueno, él fue resucitado, entonces también es confiable. Este es el asunto a considerar. Si confiamos o no en que Jesús nos dice la verdad. Ahora, en cuanto a la Biblia, hay personas que nos dicen hoy en día que algunas de las cosas del Antiguo Testamento son leyendas, o que son un mito, que esas cosas simplemente no ocurrieron. Por ejemplo, el relato de la profecía de Jonás, que Jonás, el profeta, fue tragado por un gran pez, no una ballena, un pez, y que fue conservado vivo por 3 días. Bueno, veamos sobre la base de que Jesús fue resucitado de la tumba. Él hizo esta observación. En Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 40. Cuando vinieron a él, le dijeron, deseamos de ver de ti señal. Él señaló hacia la resurrección y lo hizo así. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora Jesús dijo, como estuvo Jonás. Ahora, si Cristo fue resucitado de la tumba, y lo fue, entonces es Dios, y él es confiable, y cuando dijo Jonás estuvo, entonces Jonás estuvo. Ahora, yo sé lo que dirá el liberal. Bueno, no tengo dificultad en ver que Jesús apeló a un mito para ilustrar un asunto espiritual. Pero usted no encuentra nada en el texto que nos pueda dar a entender que Jesús apeló a un mito. Jesús dijo, Jonás estuvo. Y además, aquí no hay ningún asunto espiritual que probar. No está tratando de establecer un asunto espiritual. Él dijo, como Jonás estuvo, literalmente, históricamente, en realidad, en el vientre de un pez. La palabra hebrea es dag. Esto se traduce pez, no ballena. Y dirá usted que Jesús dijo que literalmente ocurrió, y al ocurrir, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Lo que Jesús dijo es que la profecía de Jonás era profecía histórica de su propia muerte, sepultura y resurrección históricas. No hay ningún asunto espiritual que probar. Este es un asunto literal que hay que demostrar. Entonces, si Cristo fue resucitado, es Dios, y lo que Dios dice es verdad. Y cuando dice que Jonás estuvo, entonces estuvo. Y él avaló la profecía de Jonás como un registro de lo que literalmente sucedió en el tiempo y en el espacio. Hay quienes tratan hoy de hacer del tiempo de Noé y los días del diluvio un mito. Pero Cristo pone su sello de aprobación sobre esta misma sección de la Escritura. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Y empezó a decir que cuando el ejército romano marchara alrededor de la ciudad para destruirla, la gente, los judíos de ese tiempo, serían tan incrédulos como la gente en los días de Noé lo fueron, a los cuales él predicó. Y Jesús dijo en los versículos 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús habla de Noé como una persona real en la historia. Habla de los días del diluvio como un evento histórico literal, y habla del arca como una nave marina literal. Ahora, esto tuvo lugar y está registrado en Génesis capítulos 6 al 9. Ahora, ¿confía usted en que Jesús le dice la verdad? Si él fue resucitado de la tumba, entonces ha comprobado que es el Hijo de Dios. Dios es confiable. Y aquí Jesucristo está citando Génesis capítulos 6 al 9, el registro de Moisés que nos dejó de un diluvio universal histórico. Esto no era un diluvio local, este es un diluvio universal, porque todos los animales fueron metidos en el arca y preservados del diluvio. Si hubiera sido un diluvio local, los animales simplemente se hubieran ido a un lugar más alto y seco. Lo que estamos viendo es que Jesús avaló la afirmación que hizo Moisés en Génesis 6 al 9 como un registro de lo que literalmente ocurrió en el tiempo y en el espacio históricos. Ahora, una de las cosas que hace el liberal es decir,
Bueno, no tengo dificultad en ver que Jesús apeló a un mito para ilustrar un asunto espiritual. Pero no encontramos que Jesús esté apelando a un mito. No hay nada en esta afirmación que nos haga creer que Él apeló a un mito. No hay nada en el registro de Génesis que nos haga pensar que Moisés estaba apelando a un mito. Pero aquí, en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, vemos que esto no puede ser explicado como si fuera un mito. Los liberales han dicho que Génesis 1, 2 y 3 no son un registro de lo que literalmente sucedió. Esto se debe a la creencia que ellos tienen de que somos el producto accidental de un proceso evolutivo. Y Moisés, en su registro del relato de los orígenes del universo, es una contradicción de la evolución. En el libro de Génesis 1, 2 y 3 tenemos los orígenes del universo, el origen de la humanidad, el origen del hogar y el origen del pecado. Son estas afirmaciones de hechos o afirmaciones de mitos. ¿Fue Cristo resucitado de los muertos? Ese es un hecho en la historia. Sí, Él fue resucitado. Si Cristo fue resucitado, entonces es confiable. Él dijo la verdad. Ahora vaya conmigo a Mateo 19, 3 al 6. Los judíos vinieron a Jesús y le hicieron una pregunta para tentarle y dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora observe cómo contesta Jesús. Él dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Lo que acaba de hacer es citar del libro de Génesis, capítulo 1. Y esto se parece a los versículos 27 y 28, donde se registra que Dios los hizo varón y hembra desde el principio. Note usted que Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo? ¿Quién es el que los hizo? ¿Quién era el que los hizo? Fue Dios. Ahora bien, Moisés escribió Génesis capítulo 1, pero Jesús dijo que fue Dios quien afirmó esto. Y después de decir, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dijo también, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora cita Génesis 2, 24, donde después de hacer al hombre y hacer a la mujer, y trajo a la mujer al hombre, el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto fue lo que dijo Dios. Ahora Jesús dice que Dios dijo lo que sabemos que Moisés escribió. Ahora, si Jesús fue resucitado y lo fue, Él es confiable y dice que lo que Moisés escribió acerca de la creación del hombre y acerca del origen del hogar fue una afirmación literal de lo que sucedió en realidad en el tiempo y en el espacio. Ahora prosigamos con su afirmación. Dice en el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, en el versículo 6, Jesús se apoya en su apelación a Moisés en Génesis capítulos 1 y 2. Apela a esto para llegar a una conclusión doble. En el versículo 6 dice, así que, ¿ve usted la conclusión? Acaba de hablar de lo que Dios hizo en el principio. Cómo es que hizo al hombre, e hizo a la mujer, e hizo el hogar. Y enseguida dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahora bien, ¿cómo sabe usted que Dios hizo al hombre y a la mujer y que cuando se casan pueden unirse y ser una sola carne? ¿Cómo puedo saberlo? Lo sé, porque Cristo fue resucitado. Él es totalmente confiable y acaba de avalar lo que dijo Moisés, que es la palabra de Dios, sobre la base del registro de Moisés en cuanto al origen del hombre y de la mujer y del hogar. Y dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Jesús llegó a su conclusión en base a lo dicho por Moisés. Pero ahora obsérvelo llegar a otra conclusión. Dice, por lo tanto,
Cuando usted vea un por lo tanto, significa que es en base a lo que se dijo antes. Jesús, en base a lo que elaboró, en base a los escritos de Moisés en el Génesis, ahora habla acerca de esta tercera parte. Es decir, esta segunda parte. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Note usted. Por tanto, lo que Dios juntó. Ahora, cuando un hombre toma a una mujer para sí mismo, no son más que una solo. Y Jesús dice en Mateo 19:6 que Dios los une. ¿De dónde tomó Jesús la idea de que el matrimonio entre dos personas, un hombre y una mujer, por toda la vida hasta que la muerte los separe? Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber dicho, esto es lo que les estoy ordenando, pero no lo hizo. Lo que hizo fue citar a Moisés. Citó el origen del hogar y según lo que Moisés dijo y escribió acerca del hombre y de la mujer y del matrimonio y del hogar, Jesús dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y Jesús nos muestra que el divorcio no es lo que Dios quiere para ningún matrimonio que haya sido unido por el Señor. ¿Ha resucitado Cristo de entre los muertos? Bueno, ese es un hecho en la historia. ¿Es digno de confianza? Bueno, ni dudarlo. Así que si Cristo resucitó de los muertos, y es confiable, y en vista de que citó el Antiguo Testamento, como la palabra de Dios, y tomó argumentos del mismo, los cuales son obligatorios a los miembros de la Iglesia de Cristo, sobre los cristianos, involucrándonos a nosotros al extremo de la relación matrimonial, entonces podemos confiar plenamente en lo que dice. Estas son algunas de las implicaciones de la resurrección. En lecciones futuras, veremos los argumentos para fundamentar la resurrección de Cristo de entre los muertos. Mientras tanto, tenga en mente estas implicaciones.